empezar Arrancar, boludo. el primer episodio piloto. ¿Cómo te sentiste, Joaco? Bien, de a momentos me perdí un poco en lo que tenía pensado decir, más o menos, organizar mentalmente. Pero después me gustó la parte de caminar a lo largo de la vía, hablando, que creo que McCarthy me parece que estaba hablando en esa parte me gustó. Ahí me parece que hubo te metiste más en lo que estábamos fabricando, ¿puede ser? Sí, ahí me metí más en el papel de quien recorre el desierto, al lado de la vía. Creo que en un momento nomás miré cuando pasaban los autos, pero después me sentí bien. Me llama la atención algo que fuiste diciendo. Los libros fueron más o menos publicados en la misma época, del 96 hasta principios del 2000. Salvo Desierto Sonoro, que salió, no sé si en 2019 o 2018. Todos los hermosos caballos es del 93, si no me equivoco. Y Bolaño gana el premio Herralde y después el Rómulo Gallegos con Los Detectives Salvajes a fines de los 90. Si no recuerdo mal, lo gana el primero de los premios en el 98 y en el 99 sale publicado el libro. Como que el más nuevo es el de Luiselli. ¿Habrá algo en esa época que hace que justamente se planteen estas situaciones? Neoliberalismo, el fin de la historia. Me da la impresión. No, pero en el caso de McCarthy se explica porque él vivió en esa zona toda la vida. Tiene una visión bastante más trágica, como una idea de que no hay ni bien ni mal, sino que la vida es una sucesión de azares que te descarrila siempre. McCarthy, perdón que te interrumpa, sí. También escribió No Country for Old Men, adaptada al cine. Adaptada al cine. Meridiano de Sangre también fue adaptada al cine, creo. Los Hermosos Caballos también. Los Hermosos Caballos. Y hay un peli que me encantó, yo antes de saber que existía McCarthy, que se llama El Abogado del Crimen, y creo que la traducción del libro es así. No leí ese libro de esa novela de McCarthy, pero también transmite lo mismo en las películas, ¿no? Es como está desasosiego de la existencia. Claro, y en esta sucesión de azares que se van dando, justamente en No Country, se va viendo cómo es un azar el que hace que el protagonista encuentre el dinero, y un azar, o no un azar, pero una concatenación de hechos de esta fuerza inamovible que es el personaje de Javier Bardem, incorruptible dentro de su cosmovisión, donde reacciona ante hechos, no hay un motivo ulterior por ahí más que él, y todo lo que se va dando y cómo es una especie de supervivencia por actos que se van dando. Sí. Y así son todas las novelas de McCarthy, digamos. De hecho, también La Carretera, que fue el llevado al cine, es eso, ¿no? Cambia un poco el contexto porque es distópica, una especie de fin del mundo. Hay un padre con un hijo que tienen que llegar lo más lejos posible y la civilización está arrasada y los que quedan son toda especie de pirañas humanas pugnando por sobrevivir, y el padre tratando de llegar lo más lejos posible de ese enclave con su hijo. Que también se da en el personaje de McCarthy. Para él es un fin del mundo, el que se venda la finca, el que se acabe lo que era su vida. Hay también esa especie de fin del mundo, y que también veo que se da en los otros cuentos, es el fin de algo, como esa especie de frontera, Estados Unidos, México, el comienzo de un país o de una vida y el fin de otra, se va dando en este fin y comienzos de los personajes en su mundo interno. Sí, y también que el paso, digamos, entre la juventud y la madurez, digamos, no se da gradualmente, sino que es un hecho trágico, como que inicia, ¿no? Una especie de don, de sentido que marca, no don en un sentido religioso, sino la llegada gratuita del dolor, digamos, de la tragedia, como lo que indica que la vida ya es otra, ¿no? Como el punto de no retorno del personaje. Y en esta frontera que se ve tan marcado, o que nos ha ganado la industria cultural norteamericana, de lo que vemos el western, los colores sepias, ese sentimiento de frontera de western, ¿se ve en Argentina? ¿Cómo lo ves? Si es que se da.
Bueno, es muy interesante la pregunta porque hace muy poquito empecé a leer un ensayo de María Lobo, que es una escritora tucumana, donde ella sostiene que la tesis central del libro, ¿no? Que hemos representado en la literatura latinoamericana a Latinoamérica justamente como un espacio arrasado, salvaje, como si no hubiera ciudades, como si no hubiera desarrollo, ¿no? Incluso escribiendo novelas desde este siglo, pintamos o arruntamos la vida cívica como si fuera todo en Latinoamérica fueran pueblitos chiquitos, diminutos, folclóricos, ¿no? Entonces es una buena pregunta, ¿no? Porque hay algo que escuchaba el otro día que decía Luis Eli, que me pareció muy destacable, porque ella dice, bueno, y eso lo sabemos bien, ¿no? En el relato de la identidad estadounidense, los hispanos no tienen lugar, ¿no? De hecho, parece como si fuera un país construido desde de este a oeste, ¿no? Desde la llegada de los colonos británicos hasta la frontera que fueron corriendo cada vez más contra el Pacífico. Pero ahí hay, como pasó también en nuestro país, pueblos originarios arrasados, asesinados, ¿no? Hay otras etnias, hay otras lenguas, y la presencia del mundo hispánico en Estados Unidos es muy fuerte, ¿no? De hecho, ella escribe, o Desierto Sonoro es más bien una consecuencia de su trabajo durante las deportaciones que comenzaron en 2014, 2015, como que se fortalecieron. Y la pregunta para mí es hasta qué punto hay desierto, ¿no? En lo que llamamos el interior, ¿no? O qué implica la idea de vivir en un país, pero no en su capital, ¿no? De escribir en un país, pero no desde las grandes fuentes de concentración de riqueza, el capital cultural, simbólico, ¿no? Así como que en Argentina la frontera es la General Paz. Y básicamente, sí, hay que dicen y que Latinoamérica empieza de Córdoba para arriba, ¿no? Porque el mundo más bien gringo, ¿no? De nuestra zona, de la zona que hacemos estos encuentros, ha acaparado la hegemonía del lugar de enunciación como si no hubiera otra cosa, digamos, ¿no? Sí, como una perspectiva muy unitaria aún hoy, ¿no? De lo que es la cultura argentina. A veces me pregunto, digamos, si no es como una operación de encubrimiento cuando hablamos de desierto, no es una manera muy fácil de tapar todo lo que hay, ¿no? Una efervescencia que a lo mejor por inconveniencia política o por pura ceguera no queremos ver, digamos, ¿no? Porque hay ese famoso libro de Fermín Rodríguez, si no me equivoco el apellido, que se llama, que es sobre un desierto para la nación, ¿no? Donde una clave media iglesiana reconstruye cómo en la narrativa política y cultural argentina se construyó la idea de que toda la vida del interior es un gran desierto, ¿no? Que está allá en Facundo, ¿no? Que la Argentina es demasiado grande, ¿no? Para ser poblada, y que lo que hay en el desierto no sirve, y justamente son vidas, pero no se les reconoce el estatus de vida, ni de cultura, ni de humanidad siquiera, sino que son los pueblos que habitaban ese territorio antes de la conquista, material para ser arrasados, digamos, ¿no? Por eso me pregunto, digamos, cuando decimos desierto, digamos, ¿qué nombramos? ¿O qué se esconde detrás de la literatura de frontera, ¿no? De la literatura del desierto? Que en este caso me parece nos sirve como para pensar, al contraponer, ¿no? Nuestra cultura, nuestras producciones culturales de hoy con estas tres novelas. Claro. Que aparte son fronterizas en el paso de un siglo al otro, ¿no? Sobre todo el año de McCarthy. También yo lo veo como el que cruza esa frontera, a la hora de volver, uno no vuelve igual. Yo creo que también es como continuidad a la frontera, ¿no? Como que no hay una separación, un límite, y que por eso podemos volver para vernos otros o vernos distintos, sobre todo si nos podemos contar una historia, porque hay quienes cruzan la frontera y no pueden volver, donde la transformación es tan drástica, por decirlo de alguna manera, que condiciona para siempre el relato de la continuidad de su propia vida, ¿no? ¿Cómo se cuenta? Porque si nadie lo cuenta, ¿dónde queda la historia?
Bueno, claro, la pregunta esa está muy buena que haces, digamos, ¿no? Porque viste que Benjamin sostiene, digamos, que los soldados volvían de la Primera Guerra Mundial mudos o en silencio, sin poder contar las atrocidades que habían vivido en el frente de batalla. Y él saca la conclusión de ahí de que lo que se está perdiendo es la narración, ¿no? Que está en alza la información y que la narración cotiza a la baja, siendo la narración la herramienta cultural por antonomasia, donde en torno al fuego las personas contaban, narraban su peripecia, su vida, de dónde venían, quiénes eran, y era también un motivo de encuentro, la narración, ¿no? En cambio, en el siglo XX eso se da vuelta y el puro dato suelto, el facto, quizá, al que Benjamin destaca como uno de los responsables, digamos, de la pérdida de la experiencia, digamos, ¿no? Que se pierda la experiencia significa también que no podemos contar nada, como que todo da lo mismo, ¿no? Como que un dato reemplaza otro dato, la información, y no podemos secuenciarlo en una historia, no podemos ordenar una narrativa, justamente, ¿no? También culpa la novela moderna de eso, Benjamin, ¿no? Pero es un capítulo aparte. La falta o la dificultad de estos movimientos colectivos más contraculturales, que los hay, pero a veces son como pequeña escala y sí que perduran en el tiempo, incluso esos colectivos a metas instantáneas, objetivos específicos, y no como una cuestión de Bolaño, que era una ruptura a un sistema, que si el sistema cambia, la ruptura de ese sistema no es llegar a un sistema específico, sino una actitud antisistémica, que eso es justamente lo que hace que perdure más allá de las circunstancias que se esté dando en ese momento. Uh-huh. Sí, también veo como que hasta incluso las formas de la rebeldía en el campo cultural están como codificadas, o sea, uno va a un ciclo de poesía y ve lo mismo que ocurre en Buenos Aires, digamos, ¿no? Uno dice, bueno, pero si pertenecemos a otra ciudad, donde tenemos otro recorrido, otra tradición propia, bueno, lo que hoy se erige como rebeldía está bastante próximo a la derecha, digamos, ¿no? El discurso de la rebeldía, el pelo todo desprolijo de nuestro presidente, digamos, en sus actitudes, en los maltratos, ¿no? Como que me da la impresión de que hasta quienes se creen como sujetos revolucionarios, se consideran a sí mismos sujetos revolucionarios, están atravesados por unas condiciones que les son dadas y que son mucho menos dueños de su destino de lo que creen. Hay un texto de Foucault en el que vuelve sobre un texto de Kant, ¿no? que es de ilustración, digamos, ¿no? Pero Foucault dice que en la respuesta que le da Kant a esa pregunta, que se formula en un diario y Kant manda un textito, ¿no? Lo que vemos es que la modernidad se empieza a preguntar a sí misma qué es el presente, ¿no? Y que la pregunta por el presente, en el caso de Kant, es la pregunta por la revolución. O sea, ¿qué es la ilustración? ¿Qué es la revolución francesa? Vale decir. Pero no sé si sigue siendo válida esa pregunta, si sigue, por más que resuene, ¿no? Si hoy podemos ser contemporáneos de esa pregunta. Si de alguna manera hay un espíritu de novedad creciente que esté al menos de nuestro lado, ¿no? Porque uno puede ver que late algo muy grosso y terrible detrás de la inteligencia artificial y del uso de la inteligencia artificial y todas sus posibilidades, como que parece que va medio que desplaza lo humano. Hay quienes encuentran ahí una especie de poshumanismo que algún día discutiremos, ¿no? Pero que no está en nuestras manos la respuesta a esa pregunta sobre la revolución, sino que viene capaz dada por los dueños de los medios, que las condiciones de producción de esta tecnología que ya nos colonizaron y que ahora van por otra cosa. Por eso digo, no sé si somos contemporáneos de la pregunta por el nuevo sentido, ¿no? Quizás ya es algo que miramos con melancolía a un mundo que nunca más se va a volver a preguntar por la revolución. Sí, y también pensándolo, es muy difícil juzgar el tiempo actual, porque es un proceso todavía. No sé cómo habrán visto los revolucionarios de la Revolución Francesa, que ellos habrán pensado que era un punto final,
pero volvió la monarquía a los pocos años, con Napoleón, y de vuelta un imperialismo, y de vuelta unos reyes. Capaz que haya que terminar el proceso para poder juzgarlo. Y ahí está esa incertidumbre, ese miedo, esa incapacidad, o justamente esta incertidumbre entre lo desconocido, lo inacabado, o lo inabarcable. Sí, todo eso. Y como un gran apuro por decir ya que es el presente, ¿viste? Me acuerdo en la pandemia salían todos los boludos, los filósofos, mis colegas, en un libro que se llamó Sopa de Wuhan, a decir qué era la pandemia, qué estábamos viviendo. Algunos encontraron como una comprobación de lo que ya habían pensado. Y bueno, muy rápidamente fue todo para otro lado. Y como que hay mucha urgencia por nombrar el presente mientras está sucediendo, sin darle tiempo, sin dejar que se macere, como si un filósofo que se dedica a leer y a escribir quisiera aprender en un instante la realidad que lo rodea y ser más un streamer, ¿viste? Que alguien que se dedica a trabajar con lentitud, porque no hay otra manera de trabajar con las ideas, con los pensamientos, ¿no? Como lo instantáneo creo que mató a la narrativa, ¿no? El tener ya y el resumen listo. Filósofos de TikTok. Sí, claro, filósofo de TikTok, digamos, una filosofía en un minuto, digamos, que es una contradicción, ¿no? Más allá de que este tipo pueda hacer una buena, puede hacer un buen resumen, digamos, atractivo y expandir los límites de la filosofía, que siempre es bueno, pero creo que el apuro, al menos en la filosofía, no hace buenas cosas. Y si los tomamos así a los principios aristotélicos de la filosofía, justamente la filosofía se da en el ocio. Un parque, pajaritos, dos amigos, y capaz que por eso justamente sea que la maquinaria capitalista lo que más ataca es el ocio. E incluso cómo ha llegado a poner en el discurso de las personas. Mirá, hablando de personas de pocos recursos, con una antena de DirecTV tirando la típica frase: no tienen para comer y pagan el DirecTV o pagan el cable, o van a comer a tal lado, atacando justamente el ocio, que es donde uno personalmente se desarrolla como persona, porque en la parte del trabajo es la parte productiva, y después tenés la parte familiar, que es de la educación, del crecimiento, es continuar con la sociedad o con la especie, y es en el ocio donde uno se desarrolla como persona también. Sí, nosotros también nos compramos el tiempo libre de alguna manera, ¿no? Como trabajamos, más o menos nos da una ecuación para decir, bueno, tenemos un rato para dedicarnos a charlar de lo que nos gusta, pensar en un podcast, pero es cierto que si en este tiempo lo otro es una amenaza que nos lleva al colapso, no sé cómo lo vivís vos, pero yo siento que si todo el día fuera a trabajar y por decir y no hubiera otra cosa, mi vida no valdría mucho para mí. Bueno, ahí nos fuimos un poco de lo que empezó con el desierto y la frontera, pero me parece un buen puntapié inicial. Yo la pasé re bien, tanto delante como detrás de cámara, así que para más encuentros y más ocio y filosofía. Me encanta, yo lo pasé bárbaro ya y bueno, espero con ganas la próxima grabación. Ya estamos pensando qué hacer. Perfecto, y México, frontera. Viva México. Corona. Salud, hermano.